noches, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Es un privilegio poder llegar a sus hogares por este medio. Qué bueno que usted pueda hacer el esfuerzo de acompañarnos en esta noche para estudiar la palabra del Señor, la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Oremos en esta noche, mis queridos hermanos, y roguemos a Dios su dirección. Padre eterno, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad, porque tú eres bueno, Señor, y maravilloso. En esta noche rogamos y te suplicamos que nos dirijas, que nos ayudes, Señor, a entender, a comprender tu palabra y sobre todas las cosas, Señor, también a ponerla en práctica. Señor, dirígenos, necesitamos de tu auxilio, de tu ayuda. Danos sabiduría, Señor. Bendice a todos aquellos que nos están viendo, que nos verán. Guárdales, protégeles, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si escuchan ruido al fondo es porque está lloviendo. Ya era necesaria el agua. Así que se escucha ese sonido es por la lluvia. Hoy, mis queridos hermanos, les quiero hablar sobre libertados para servir. Así he titulado el mensaje en esta noche y vamos a meditar, hermanos, en el capítulo 12 y capítulo 13 y vamos a observar algunas cuestiones interesantes. La Pascua, hermanos, yo no sé si usted ha escuchado sobre este término, esta fiesta. La Pascua es un evento significativo en la formación de la identidad israelita y para la historia bíblica. Así que es fácil verlo y enseñarlo sobre él como que si fuera un evento aislado. Pero en la realidad es, hermanos, la 10ª plaga y lo vamos a observar cómo se desarrolla en este contexto. El clímax, hermanos, diría yo que hoy vamos a ver el clímax entre el conflicto entre Moisés y Faraón, entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto. Es interesante, hermanos, porque hay un plano natural, podríamos decir Moisés, Faraón, pero también hay un plano espiritual. Está Dios y están los dioses egipcios. Dios dice, hermanos, lo siguiente en el capítulo 12 y versículo 12 del libro de Éxodo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, yo Yahvé. Nuevamente vemos, hermanos, de que Dios está dando a conocer su nombre, está manifestando su mano de poder para que el pueblo de Israel, para que Moisés, para que Aarón, para que el mismo pueblo egipcio, hermanos, el faraón, conozcan quién es este Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, y él está dando a conocer su nombre, Yahvé. Debido, hermanos, al endurecimiento del corazón del faraón, esta sería una batalla hasta muerte, o hasta la muerte. En Éxodo capítulo 2, hermanos, podríamos decir que es un capítulo de muerte, es un capítulo tremendo cuando lo leemos y reflexionamos. Quiero siempre que en el capítulo 2 usted me pueda acompañar al versículo 29 y versículo 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos,
y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Por eso es que este capítulo 2, hermanos, es un capítulo de muerte. No pudo ser más abarcador. Después de la medianoche, hermanos, se escuchó una voz en Egipto, una voz de lamento de la muerte de su querido hijo. Pronto esa voz se le unió otra y se le unió otra voz. Y mientras los lamentos, hermanos, seguían, las personas iban despertando y encontraban a sus hijos primogénitos muertos. Y en medio de la oscuridad de la noche hubo grandes lamentos en el país. Y eso es lo que dice el versículo 30. Hubieron grandes lamentos. Hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese muerto. Debemos de imaginar, hermanos, por un momento esta escena, ¿no? Esta escena tan desgarradora. Los egipcios, hermanos, se levantaban en la mañana y se dieron cuenta de que su primogénito había muerto. Y esto no sucedió solo con una familia, sucedió con todas las familias, incluyendo la del faraón. Algo terrible que sucedió. La batalla, hermanos, entre Dios y faraón entonces ha alcanzado una conclusión fatal. Antes de que amanezca, faraón llama a Moisés y a Aarón para ordenar que los israelitas se vayan. Versículos 31 y 32. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id. Escuche esto: servid a Jehová como habéis dicho. Por eso he titulado este mensaje, hermanos, libertados para salir. Dice: servid a Jehová como habéis dicho. Versículo 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Toda la población de Egipto se unió a esta petición. Versículo 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Así que los israelitas salen a toda prisa. Y hermanos, una prisa simbolizada por el hecho de que ni siquiera pudieron leudar la masa. Versículo 34. Y llevó el pueblo su masa antes de leudarse, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Versículo también 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Todo fue muy rápido, hermanos. Los egipcios dijeron: tienen que salir ya. Me imagino, hermanos, que ellos ya no querían más calamidad, ya no querían más desastre, y por lo tanto entonces literalmente vemos de que están echando al pueblo de Israel y les dicen: váyanse, y ni siquiera, hermanos, les dio tiempo de leudar la masa. Es interesante porque esto tiene un simbolismo, tal como Dios, hermanos, ya lo había planificado y ya lo había dicho también en el versículo 14 al 20 de este capítulo 12. Ya Dios ya lo había dicho. Lejos, hermanos, de negarse a dejar ir a los esclavos israelitas, los egipcios incluso les pagan ahora para que se vayan. Versículos 35 y 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos.
Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Es interesante, hermanos, porque ahora observamos que inclusive los egipcios les pagan para que se vayan. Les dan plata, les dan oro, les dan ropa, un botín, hermanos, que Dios ganó para su pueblo. Salieron, hermanos, cerca de 600,000 hombres, más todas las mujeres y los niños. Versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Sus números, hermanos, se incrementaban por la gente de toda clase, dice el versículo 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Mis amados hermanos, la cantidad de gente era tremenda. Era mucha gente. Como dice el texto, hermanos, toda clase de gentes. Es posible que algunas personas simplemente aprovecharon el acto de liberación, o quizá algunos llegaron a adoptar la fe de Israel. Después de todo, Dios había enviado, hermanos, las plagas para que su nombre sea proclamado en toda la tierra, para dar a conocer su nombre, para que su nombre fuese manifestado en toda la tierra, así dice el capítulo 9 y versículo 6. Todo esto, hermanos, se lleva a cabo tal como Dios le había prometido a Abraham. No me pierda ahí Éxodo capítulo 12, pero quiero que me acompañe ahora a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 12 al 16. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esto, hermanos, ya había sido declarado por Dios entonces allá en Génesis capítulo 15. Parecía que aquí se nos presenta entonces un modelo de liberación, hermanos, sociopolítica. Y la realidad es de que no es menos que eso. Vemos el cuidado de Dios, hermanos, por los oprimidos. Gran parte de las leyes que Él le da a Moisés tiene que ver con el cuidado a los pobres, a los vulnerables. Y la razón que Dios da una y otra vez es la experiencia propia de Israel en su liberación. Y por eso, hermanos, es de que ellos tenían que tener cuidado del pobre, del vulnerable, del extranjero, porque ellos mismos lo vivieron. Quiero que me acompañe Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22 y versículo 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Acuérdense, dice el Señor, ustedes también fueron extranjeros. Quiero que me acompañe ahora al libro de Levítico. Levítico capítulo 25 y versículo 42. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera
de esclavos. Versículo 46. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis, cada uno sobre su hermano con dureza. Versículo 55. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Vamos ahora, hermanos, al libro de Deuteronomio capítulo 5 y versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Vamos al capítulo 10 y versículo 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Capítulo 15 y versículo 15. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto yo te mando esto hoy. Mis amados hermanos, vemos entonces que el pueblo de Israel tenía que tener cuidado de los pobres, tenía que tener cuidado de la gente vulnerable, del extranjero, del huérfano, de la viuda. Porque ellos, hermanos, un día estuvieron también en esa situación, estuvieron en una situación de esclavitud. Y creo yo que nosotros, mis queridos hermanos, también debemos de tener esa misma actitud. Acordarnos de dónde Dios nos ha sacado. Mis queridos hermanos, siempre lo he dicho, muchos de nosotros somos exalcohólicos, ex drogadictos, y yo no sé, mi querido hermano, cuál ha sido su pasado, pero un día, hermanos, estuvimos en esclavitud, en la esclavitud del pecado, y el Señor nos ha liberado, y a través de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nosotros tenemos libertad. Pero muchas veces, hermanos, nosotros señalamos y condenamos al que está en esta situación. Nos olvidamos de que nosotros también un día estuvimos ahí, de que nosotros un día también estuvimos en ese lugar. También, hermanos, esto nos manda a que nosotros podamos ayudar, hermanos, al pobre, al necesitado, al vulnerable, a las personas vulnerables. Hermanos, hoy con la situación de la pandemia hay tanta gente que tiene necesidad, y probablemente, hermanos, nosotros no nos sobre el dinero, no tengamos grandes recursos económicos, pero probablemente podamos ayudar a una persona oprimida, a una persona vulnerable, poder bendecir, hermanos, a estas personas. No nos debemos de olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de dónde Dios nos sacó. Muchos de nosotros, mis amados hermanos, no nacimos en cuna de oro, ¿no? Debemos de recordarnos, hacer memoria lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de dónde Dios nos ha sacado, en dónde Dios hoy nos tiene, que es por su misericordia y que es por su bondad. Por eso es que Dios le recalca, hermanos, al pueblo de Israel, que ellos deben de tener cuidado del pobre y del vulnerable, porque ellos un día estuvieron en esa situación. Ojalá, mis amados hermanos, que nosotros tengamos un corazón agradecido, un corazón, hermanos, que no se olvide en dónde estuvimos, de dónde Dios nos sacó. Esta historia, hermanos, es mucho más que esto. Lo sabemos porque, como veremos, el resto de la Biblia ve el Éxodo y la Pascua como un paradigma, hermanos, de la salvación del pecado y del juicio, culminando en la redención a través de Jesús, nuestro Cordero Pascual.
quiero que me acompañe al libro de Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 y versículo 12 al 14. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Vemos, hermanos, nuevamente entonces, perdón, hermanos, estaba en el texto equivocado. Romanos 8 capítulo 12, versículo 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este ejemplo, hermanos, en este ejemplo, Pablo habla de ser guiados por el Espíritu. En este contexto, hermanos, se trata entonces de la libertad de nuestro propio pecado, no de los efectos opresivos del pecado de otros. También hay una gran pista en la historia que indica que es más que una liberación sociopolítica. La plaga, hermanos, esta plaga que se dio en el libro de Éxodo es anunciada en el capítulo 11 y se lleva a cabo en el capítulo 12. En medio de ello, Dios le da instrucciones a Moisés para que los israelitas sean liberados de la 10ª plaga. Y luego Moisés, hermanos, transmite estas instrucciones. Regresemos nuevamente a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 21. Vamos a leer del versículo 21 al 27. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrío. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrío. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeron vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Dice el versículo 28 también: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Ellos fueron obedientes a las instrucciones que da Moisés
a las instrucciones que había dado el Señor. Todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa, un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. La comunidad de Israel, hermanos, en pleno, lo sacrificará al caer la noche. Esto es muy interesante. Versículo 3, estamos en el capítulo 12. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Veamos también el versículo 21. Y Moisés, vemos que ya vimos este pasaje, convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad los corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Esto es interesante, mis queridos hermanos, porque la sangre debe de ser colocada en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero, utilizando, hermanos, dice el texto, un hisopo para untar alrededor del marco, y después deben de comer la carne esa misma noche asada en el fuego. Versículos 7 y 8. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esto es muy interesante, mis queridos hermanos. Versículo 22 también dice: y tomad un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en un lebrío, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrío. El Señor, hermanos, pasaría por Egipto trayendo muerte a todo primogénito, pero la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, dice el texto, pues al verla pasaré de largo. Así cuando la hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. El banquete, hermanos, que seguía sería llamado entonces Pascua. Pascua quiere decir salto, porque el juicio de Dios, hermanos, pasaría de su pueblo, no tocaría a su pueblo. Por eso es que la sangre, hermanos, era importante. Este juicio no iba a tocar al pueblo de Dios. También dice la Escritura que debían de hacer pan sin levadura y comerse el cordero ya vestidos para partir, dice el versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón y vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, es la Pascua de Yahvé. Como muestra de su fe en que Dios los libraría antes de que terminara la noche. El punto es este:
Los israelitas, hermanos, merecían el juicio de la muerte tanto como los egipcios. Si esto fuese una simple historia de liberación política, entonces Israel sería la víctima inocente. No deberían de temer el juicio. Pero la verdad es de que ellos también eran pecadores que merecían la muerte. Los israelitas, hermanos, debían de untar la sangre en los marcos de sus puertas, precisamente porque eran culpables como los egipcios. Y si querían evitar el juicio de muerte, necesitaban a un sustituto que muriera en su lugar. No sé si usted se da cuenta, mi querido hermano, que todo esto está apuntando a Jesús. Qué interesante. Hermanos, tenía que haber sangre, la muerte de un cordero. Todo esto, hermanos, es profético, está apuntando a Jesús. La sangre, hermanos, sería untado entonces en los postes de las puertas. No porque Dios no pudiera distinguir quién vivía en cada casa. Él sabe que hay pecadores dentro. En toda casa de Egipto y Gosén, la cantidad de muertos sería la misma. La mañana siguiente habría un cadáver en cada casa. La única pregunta sería, ¿es el de un cordero o el de un niño? No sé si se da cuenta, hermanos. Tanto en Gosén, hermanos, como en Egipto, hubo derramamiento de sangre. En la casa, hermanos, de los israelitas, hubo derramamiento de sangre, pero de un cordero. En el caso de los egipcios, hermanos, fue la muerte de los primogénitos. El cordero, hermanos, es el sustituto para un niño. Si solo hubiera necesitado la sangre para hacer las marcas en las casas de los israelitas, podrían haber usado pintura roja, ¿no? Pero se necesitaba sangre. Esto era importante. La sangre, hermanos, era una señal de que se ha hecho entonces un sacrificio, de que se ha ofrecido, escuche esto, a un sustituto. Esto nuevamente apunta a Jesús. Así que el sacrificio de un cordero significa que hay un asunto pendiente. Después de todo, ¿quién creería que un cordero es un intercambio justo por una vida humana? El cordero, hermanos, es solo una señal, una promesa de un verdadero sustituto. La Pascua, entonces, mis queridos hermanos, cuando usted escuche hablar de la Pascua, es un símbolo de un acto más grande de redención. Y con esto voy concluyendo en esta noche. Poco más, hermanos, de 1000 años después, con este asunto aún pendiente, Juan el Bautista ve a Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 29. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Unos años después, Pedro dijo, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su sangre no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, con la preciosa sangre de Cristo. Una mejor traducción, hermanos, sería con la valiosa sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo, hermanos, tiene un valor incalculable. Pablo describe a Cristo como
nuestro Cordero Pascual. En 1 Corintios capítulo 5 y versículo 7, haciendo referencia al libro de Éxodo. Jesús, hermanos, es nuestro Cordero Pascual. Él fue sacrificado como nuestro sustituto. Todos nosotros merecíamos morir por nuestra rebelión en contra de Dios. Pero Jesús murió en nuestro lugar. Su sangre cubrió nuestras vidas para que Dios pase sobre nosotros cuando venga el juicio. Como resultado, entonces somos redimidos. Al igual que Israel, somos redimidos de la esclavitud y de la muerte. Pero no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud, hermanos, del pecado y del castigo de muerte que merecíamos por nuestros pecados. Tanto los egipcios como los del pueblo de Israel merecían la muerte. Las instrucciones fueron: en los marcos de las puertas con un hisopo tenían que poner sangre. Tenía que existir un sustituto, un cordero. Mis amados hermanos, nosotros también merecíamos la muerte. Y me estoy refiriendo, hermanos, a una muerte eterna. Todo aquel que muere sin Cristo realmente muere sin esperanza. Y nosotros, por su misericordia y por su bondad, hemos sido alcanzados. Que no se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado, en dónde Dios hoy nos tiene, probablemente en donde Dios nos vaya a llevar el día de mañana. Ojalá que siempre podamos tener un corazón agradecido. Hermanos, por eso es de que nuestra salvación no es por nuestras obras, por nuestros méritos, sino que es por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Esto es maravilloso y ojalá que nosotros siempre podamos tener un corazón agradecido. Oremos en esta noche, mis queridos hermanos. Padre Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, ilumina nuestro camino. Padre eterno, porque podemos aprender tantas cosas, Señor. Porque en estos relatos en el libro de Éxodo, Señor, podemos ver que esto estaba apuntándote a ti, Jesús, a tu muerte en la cruz del Calvario. Tú ibas a ser ese sustituto. Señor, nosotros también merecíamos la muerte. Pero tú fuiste nuestro sustituto y por lo tanto estamos libres del juicio de Dios. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Porque tú, Señor, escogiste nuestras vidas. Señor, ayúdanos a no olvidarnos de dónde nos has sacado. A no olvidarnos, Señor, del oprimido, del invulnerable. Señor, ayúdanos a poder ser de bendición también para otras
personas. Gracias por este tiempo. Guarda la vida de mis hermanos, protégeles de todo virus, de toda enfermedad, Señor. Que tengan una semana llena de bendiciones. Guárdalos, protégelos, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad. Te rogamos por aquellos que están sufriendo, Señor. Por aquellos, Padre eterno, que están enfermos. Pon tu mano de sanidad, Señor. Glorifícate en sus cuerpos, oh Dios Todopoderoso. Para ti no hay nada imposible. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, siempre es un privilegio tenerles con nosotros, llegar a sus hogares por este medio, donde quiera que usted se encuentre. Por favor, síganos en Facebook, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. También nos puede encontrar en Instagram, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y por favor, síganos en nuestro canal de YouTube, ahí nos encuentra también como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase, denle like, comparta los videos, también active la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial este domingo a las 9:30 de la mañana. Damos inicio, seguimos con el tema del sermón del monte. Será una bendición poderles ver. Mis amados hermanos, que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y que Dios les guarde.